Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de En Contraste con José Andrade Sosa. El día de hoy le voy a dar continuidad al tema de inteligencia artificial y en este video, por ser 1 de noviembre, vamos a desarrollar el tema de Día de Muertos. Vamos a ver cuáles son sus orígenes, cuáles son las tradiciones que se llevan a la práctica. También vamos a contrastar las tradiciones del Día de Muertos con las tradiciones de Halloween. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de la inteligencia artificial, que en este caso se llama ChatGPT y lo tengo atrás de mi imagen. Si no han visto mis videos anteriores, los pongo en contexto muy rápidamente. Simplemente le mandamos la pregunta por el micrófono y nos contesta de manera coherente. Iniciemos con el tren de preguntas. Hola, quiero desarrollar el tema de Día de Muertos. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Hola, el Día de Muertos es una festividad tradicional mexicana que honra a los seres queridos que han fallecido. Se celebra el 1 y el 2 de noviembre, coincidiendo con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Algunos aspectos clave incluyen altares con ofrendas, calaveras de azúcar, pan de muerto, flores de cempasúchil y la creencia de que los difuntos regresan para visitar a sus familias. Es una celebración colorida que combina elementos indígenas y católicos y varía en detalle según la región de México. ¿En qué aspecto te gustaría profundizar? Mira, me gustaría me mencionaras algo respecto a los orígenes de esta festividad. ¿De dónde viene? El Día de Muertos tiene sus raíces prehispánicas en México, que se remontan a las civilizaciones indígenas, como los aztecas, mayas y purépechas. Estas culturas tenían festividades dedicadas a los muertos que involucraban rituales y ofrendas. Sin embargo, con la llegada de los españoles en el siglo XVI y la introducción al catolicismo, la festividad se fusionó con las festividades cristianas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Esta fusión de tradiciones dio origen al Día de Muertos, tal como la conocemos hoy en día, que incorpora elementos como altares con imágenes de santos, pan muerto y cruces. Es una hermosa mezcla de las creencias indígenas y las religiosas católicas que rinde homenaje a los difuntos de una manera única y colorida. ¿Me puedes decir cuáles son las diferencias de las festividades que realizaban a cabo por el Día de Muertos antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles en México? Claro, aquí tienes algunas diferencias clave entre las festividades del Día de Muertos antes y después de la llegada de los españoles a México. Antes de la llegada de los españoles, las culturas indígenas, con respecto a la duración, las festividades prehispánicas solían durar más tiempo y a veces durante todo el mes de agosto. Con respecto a las creencias, las culturas indígenas creían en la existencia de múltiples niveles de vida después de la muerte y los difuntos tenían un papel importante en la supervivencia de la comunidad. Con respecto a las ofrendas incluían alimentos, objetos personales y herramientas que los difuntos necesitarían en su vida futura. Con respecto a los rituales, se realizaban rituales como el sacrificio humano en honor a los dioses de la muerte. En el calendario, las festividades estaban vinculadas al calendario agrícola y las cosechas. Después de la llegada de los españoles, o sea, ya con una influencia católica, con respecto a la duración, la festividad se acortó y se centró en los días 1 y 2 de noviembre. Con respecto a las creencias, la religión católica introdujo la noción del cielo, el purgatorio y el infierno, y el Día de Muertos se convirtió en una forma de orar por las almas de los difuntos. Con respecto a las ofrendas incluyeron elementos como velas, imágenes de santos y crucifijos, junto con alimentos y bebidas favoritas de los difuntos. Con respecto a los rituales se volvieron menos paganos y más centrados en la oración y en la memoria de los difuntos.
y en el calendario las festividades se vincularon con el calendario litúrgico católico. Estas diferencias reflejan la fusión de las creencias indígenas y la influencia católica que dio forma al Día de Muertos, tal como lo conocemos hoy en día, con sus característicos altares, ofrendas y celebraciones. Ok, me comentas que los antiguos mesoamericanos, en la temporada que le rendían tributos a sus muertos, también hacían rituales a sus dioses. ¿Me puedes decir cuáles eran esos dioses a los cuales se les rendían rituales por el Día de los Muertos? Los antiguos mesoamericanos realizaban rituales en honor a varios dioses durante las festividades relacionadas con la muerte. Algunos de los dioses a los que rendían tributos y rituales incluían a Mictlantecutli, que era el dios del inframundo en la mitología azteca. Durante el Día de Muertos se le honraba como el gobernante del reino de los muertos. También a Mictlantecuhtli, conocida como la Dama de la Muerte, era la consorte de Mictlantecutli y diosa de la muerte en la mitología azteca. También recibía homenajes. Xolotl era un dios gemelo de Quetzalcóatl, asociado con la estrella vespertina y con la deidad de los monstruos y las deformaciones. Su papel en el Día de Muertos estaba relacionado con guiar las almas al Mictlán, el inframundo. Cocijo. En la cultura zapoteca de Oaxaca se rendía culto al Cocijo, el dios de la lluvia y la fertilidad, durante las festividades relacionadas con los muertos. Estos son algunos ejemplos y la variedad de dioses y creencias variaba según la región y la cultura en Mesoamérica. Los rituales en honor a estos dioses formaban parte de las festividades prehispánicas relacionadas con la muerte y la vida después de la muerte. Ok, por lo que estoy entendiendo, las costumbres que tenían los antiguos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles no era unificada, sino que cada cultura tenía sus ritos específicos. Por ejemplo, los aztecas tenían uno, los mayas tenían otro, los purépechas tenían otro, los que eran de la región de lo que hoy actualmente es Oaxaca tenían otro. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Y en cambio los españoles llegaron con una sola tradición unificada, ¿verdad? Tienes razón, en parte, antes de la llegada de los españoles, las costumbres y rituales relacionados con la muerte variaban significativamente entre las diferentes culturas mesoamericanas, como los aztecas, mayas, purépechas, zapotecas y muchas otras. Cada una tenía sus propias creencias y prácticas relacionadas con la muerte. Sin embargo, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, introdujeron la religión católica, que tenía sus propias tradiciones y festividades relacionadas con la muerte, como el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles Difuntos. A medida que se produjo la fusión de las creencias indígenas y la influencia católica, se desarrolló una festividad unificada, el Día de Muertos, que incorporó elementos de ambas tradiciones. Entonces, aunque las costumbres prehispánicas eran diversas y variaban según la cultura, la llegada de los españoles y la influencia católica contribuyeron a la unificación de algunas de estas tradiciones en lo que hoy conocemos el Día de Muertos en México. ¿Me puedes hablar un poco sobre las tradiciones que trajeron los españoles y que contrastan un poco con los festejos prehispánicos del Día de Muertos? Claro, las tradiciones que los españoles introdujeron en México y contrastan con las festividades prehispánicas del Día de Muertos incluyen Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos. Los españoles trajeron consigo la celebración católica del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre. Estos días estaban destinados a honrar a los santos y a orar por las almas de los difuntos. Esta tradición influyó en la unificación de las festividades prehispánicas con las católicas. Altares y ofrendas religiosas. Los altares y ofrendas de los días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos incluían imágenes de santos, velas y crucifijos. Esta práctica se fusionó con las ofrendas prehispánicas a los difuntos y se convirtió en una característica importante de la festividad del Día de los Muertos. Pan de muerto.
Aunque el pan de muerto tiene raíces prehispánicas, los españoles influyeron en su forma y significado al agregar detalles como los huesos de azúcar en la parte superior, que simbolizan la vida después de la muerte y la resurrección de la fe católica. Cruces y velas. La colocación de cruces y velas en los altares es una influencia católica que se ha integrado en la festividad. Las velas se utilizan para iluminar el camino de las almas de regreso a la tierra. A medida que estas tradiciones católicas se mezclaron con las festividades prehispánicas, se creó una celebración única y rica en simbolismo, que es el Día de Muertos, tal como lo conocemos hoy en México. A pesar de las influencias españolas, se conserva elementos distintivos de las creencias indígenas y es una manifestación cultural única en el mundo. Ok, me parece interesante lo que comentas, pero ahora te quisiera hablar sobre Halloween. ¿Hay alguna relación entre Halloween y Día de Muertos? Sí, hay algunas similitudes y diferencias entre Halloween y Día de Muertos, pero son dos festividades distintas con diferentes orígenes y tradiciones. Aquí hay algunas comparaciones. Con respecto a los orígenes, Halloween se originó en la cultura celta, en lo que ahora es Irlanda y el Reino Unido. La festividad tenía raíces en la festividad celta del Samhain, que marcaba el final del verano y el comienzo del invierno. Con la cristianización, Samhain se fusionó con la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Día de Muertos. Como mencionamos anteriormente, el Día de Muertos tiene sus raíces en las culturas mesoamericanas prehispánicas y en la influencia de la religión católica tras la llegada de los españoles. Fechas. Halloween se celebra principalmente el 31 de octubre y el Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre. Enfoque. Halloween está más centrado en temas de miedo, disfraces, calabazas talladas, dulces y actividades como el truco o trato. La iconografía de Halloween incluye brujas, fantasmas, monstruos y esqueletos. Día de Muertos. El Día de Muertos se centra en honrar y recordar a los seres queridos fallecidos. Las celebraciones incluyen altares con ofrendas, visitas a los cementerios, pan de muerto, flores de cempasúchil y calaveritas de azúcar. La iconografía incluye calacas y calaveras coloridas. Lugar. Halloween se celebra en muchas partes del mundo, pero es especialmente popular en países de habla inglesa. Día de Muertos es una festividad tradicional mexicana, aunque ha ganado popularidad en otros lugares y comunidades de raíces mexicanas. En resumen, aunque Halloween y el Día de Muertos comparten fechas cercanas y tienen algunas similitudes visuales, son festividades con orígenes y enfoques y significados culturales diferentes. Ambos son apreciadas por sus propias tradiciones y características únicas. Por lo que estoy entendiendo, Halloween no le rinde tributo a sus muertos. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Correcto, Halloween no es una festividad destinada a rendir tributo a los muertos. Aunque tiene un aspecto sobrenatural y se asocia con temas de miedo, disfraces de monstruos y espíritus, Halloween se ha convertido en una celebración más enfocada en la diversión, los disfraces y la recolección de dulces. A diferencia del Día de Muertos, que es una festividad mexicana específicamente diseñada para honrar y recordar a los seres queridos fallecidos, Halloween no tiene un componente central de homenaje a los difuntos. Ok, entonces el pedir dulces no tiene que ver nada con el Día de Muertos, sino con Halloween, ¿verdad? Exacto. El pedir dulces, conocido como el famoso truco o trato, es una tradición asociada al Halloween y no tiene relación con el Día de Muertos. En Halloween los niños se disfrazan y visitan las casas de sus vecinos para pedir dulces y la frase truco o trato implica que si no se les da dulces pueden hacer una pequeña travesura. Esta costumbre es una parte distintiva de las festividades de Halloween
y no está presente en el Día de Muertos, que tiene un enfoque diferente en la celebración y la remembranza de los seres queridos fallecidos. Pues ya estamos por terminar la plática sobre este tema del Día de Muertos y Halloween. ¿Algo importante que nos quieras comentar ya para terminar la plática? Claro, para finalizar, es importante destacar que tanto el Día de Muertos como Halloween son festividades fascinantes que reflejan la riqueza cultural y la diversidad de tradiciones en diferentes partes del mundo. El Día de Muertos es una celebración mexicana arraigada en la memoria y el respeto por los seres queridos fallecidos, mientras que Halloween es una festividad más lúdica y centrada en la diversión, con un toque de misterio y fantasía. Ambas festividades tienen su propio significado y valor, y es interesante aprender sobre ellas para apreciar la diversidad cultural en el mundo, ya sea que estés participando en una de estas festividades o simplemente interesado en conocer más sobre ellas. Espero que esta conversación te haya sido útil. Si tienes alguna otra pregunta en el futuro, no dudes en preguntar. Y bueno, pues esto es todo con el tema de Día de Muertos, Halloween. Como ven, pues el mexicano es muy difícil ya separar qué tradiciones va a llevar a la práctica, porque el mexicano va a pedir dulces en la noche, va a los cementerios como los españoles y rinde ofrendas como los antiguos mesoamericanos, los aztecas, los mayas, los purépechas y las personas que vivían en la región de Oaxaca. Entonces pues ya ahorita es una tradición intercultural. Y pues espero les haya gustado esta información. Nos vemos en otro video más. Adiós.